Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy una tarde bien movidita, con muchos temas, con mucha información. Por eso ya mismo saludamos a todo el equipo. Hola, Vero, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Sí, hoy es un super martes económico en la Cámara de Diputados. Vamos a estar haciendo la previa de lo que va a ser la reunión de del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social a las 15 horas. Va a ser una reunión de manera remota donde van a estar participando funcionarios del ANSES porque el tema tiene que ver con la deuda que tienen las provincias, 21 provincias, con este organismo nacional con respecto al Fondo de Sustentabilidad de Garantías. Ahora en un ratito vamos a conocer detalles y también la expectativa que hay, porque claro, no solamente estos temas, sino que hoy va a pasar otro importante porque empieza a llegar el informe para el que va a haber un mes para debatir o para analizar del presupuesto, Pato. Efectivamente, tiene que ver con presupuesto, más o menos los números los contamos, sí. Lo que tiene que ver con el déficit fiscal, vamos a gastar más de lo que ingresamos, con el crecimiento, con el dólar. Y atención, un dato y un número, Melina, tiene que ver con la cantidad de departamentos que deberías tener para que empieces a pagar este aporte solidario por única vez. A ver. Si tenés 10 departamentos de $100.000, no vas a pagar el impuesto. Tenés que tener bastante más. Si vos tenías 8, quédate tranquila, no vas a pagar. Pero tengo números a partir de cuándo, repito, los 12.000 potenciales contribuyentes tienen que comenzar a pagar este aporte solidario o impuesto a la riqueza, que también empieza a ser tratado. Me mira, dígame, niña, dale. No, que empieza todo. Va a ser 5 de la tarde. Claro, yo te decía a las 5 de la tarde, claro. Gracias, Justamente Vero, es la dale. otra comisión que va a estar desarrollándose hoy. Como bien lo decía Pato en su introducción, aporte solidario a las 17 horas en esta comisión que va a presidir Carlos Heller. Primero, a las 15 horas, un plenario de comisiones donde va a estar la comisión de Heller, y a las 17 ya se queda solo Presupuesto y Hacienda para debatir lo que nos contaba Pato Méndez. Empecemos a desandar entonces qué es lo que se va a empezar a discutir a partir de las 15 horas, porque tiene que ver con este Fondo de Garantías de Sustentabilidad de las Provincias, que les importa a todas y que termina siendo también una discusión muy importante para analizar otros temas de cara a lo que va, a la actividad que se viene después de haber aprobado el protocolo, por otra parte, en el Congreso de la Nación. Por eso es que pueden reunirse y tener la posibilidad de dictaminar las comisiones. Efectivamente. Bueno, vamos enseguida a completar todo con Verónica, pero digamos que uno ha estado escuchando todo lo que está diciendo la oposición, y la oposición va a tener obviamente disidencias parciales importantes, pero hasta en el tema impuesto a la riqueza o aporte por única vez, ayer escuchamos a un diputado del PRO de Chubut que él coincide en que hay que gravar más la tenencia de capital que la actividad productiva. Claro. Y acá la tenencia de capital globalmente está muy poco grabada. Si vos mirás, acá te alcanza todo lo que tiene que ver la tenencia de capital, no llega a ser grabado en más de un 5%. Y en países donde hay una mejor distribución de la riqueza, esto llega al 15%. Esto es, se graba menos la actividad productiva, se graba menos el consumo, pero se graba más la tenencia de pocos que tienen mucho. Esto no sé si se va a poder ir cambiando. Sería la idea, pero repito, yo creo que tanto en el impuesto a la riqueza como en el tema presupuesto, corregime, Vero, pero me parece que el gobierno no debería estar incómodo en materia de números, ¿no? Con el apoyo del bloque de Ramón, con parte del bloque de La Baña, con misioneros, con cordobeses, me parece que no va a tener unanimidad, pero va a ir caminando con relativa calma, me parece, ¿no? Aparentemente esto Sí. sería así, y el gobierno apuesta, y el oficialismo en la Cámara de Diputados, a tratarlo con una mayoría simple, Claro. un poco ajustada capaz, Sí. pero con el respaldo de los interbloques que bien mencionás, y por eso, bueno, a sacar un dictamen para poder aprobar esta ley de leyes, pero previamente el aporte solidario, claramente. Bueno, el aporte solidario yo creo que además es políticamente incorrecto y de mal gusto que salgan a decir que están en contra en una situación tan dificultosa como esta, a donde, por supuesto, que analizando, como decís vos, después el detalle de los números que conversábamos ayer, que van a integrar este presupuesto, vos tenés un país que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder
cumplir con esa proyección económica, dado que casi todas las actividades productivas de nuestro país están deprimidas. Por supuesto. Estás partiendo ya con peor que la casilla de largada. Perdóname, y tenés un tema pendiente. Perdiste 3 turnos. Vos tenés deuda con los acreedores con la cual la negociaste, pero tenés una deuda también negociable con el Fondo Monetario, pero eso todavía no está acordado. Todavía tenés que conseguir, como pretende Guzmán, tal vez lo consiga, de que el fondo no te cobre nada hasta el 2025. Pero el fondo, como dijo Guillermo Nielsen, que fue negociador de la deuda en tiempos de la Baña, nunca te va a dar esta posibilidad de que vos no pagues por 4 años a cambio de nada. Siempre te va a pedir algo. Bueno, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir que vos trates de reducir el gasto público y trates, por ejemplo, ahí vienen los roces políticos, de gastar lo menos posible en materia previsional. Así que es otra pulseada esa. Claro, porque ahí también entra toda la cuestión que también conversábamos ayer, tributaria. ¿Cómo haces para que ese presupuesto sea sustentable? ¿Cómo haces para cumplir con esas proyecciones? ¿Cómo haces si los precios se van a terminar disparando? Bueno, la idea es que no se les termine. Bueno, claro, ahí estamos, digo. Problemas que ya están disparados. Claro, no. Pero a ver, ahí está la cuestión. Pero con tarifas de los servicios sociales que están ahí encorsetadas, reteniendo, aguantando la situación. Bueno, tenés alguna cuestión a favor, que es que, por ejemplo, digo, estamos cosechando bien y está subiendo el precio de la soja, eso implica ingreso de dólares. Después, el Estado no recauda porque no hay actividad económica, pero se estima que el 2021 va a ser un año con mayor actividad económica. Si vos tenés más actividad económica, tenés más capacidad de recaudación, entonces al Tesoro le ingresan más recursos. Digo, es un año dificilísimo, obviamente. Pero me parece que tenés alguna opción con muñeca política, obviamente que era mejor con un acuerdo político que ahora se desarmó un poco, pero digo, bueno, tenés que decirle al fondo, mirá, te voy a empezar a pagar a partir del 2025. Digo, el único objetivo es asentar la economía, no tienen otro, pero dale. Yo meto un poco la cuchara. Mete la cuchara. ¿Cuánto va a incidir la pelea entre Larreta y Alberto Fernández para toda esta discusión que se viene? Y va a incidir bastante. ¿Vos pensás que una de las cuestiones que está cuestionando, valga la redundancia, la oposición tiene que ver, al menos en el aporte solidario, y esto ya atañe no solo a Juntos por el Cambio, sino al resto de los interbloques que si bien van a apoyar, dicen, bueno, yo voy a apoyar, pero quiero ver cómo se redistribuye lo recaudado en cada una de las provincias, porque se va a recaudar, se estima un monto de 300.000 millones de pesos de recaudación que deje este aporte solidario. El impuesto a la riqueza. Claro. El impuesto a la... Pero bueno, eso a nivel global. Bueno, ¿cómo vas a redistribuir ese dinero en todas las provincias? Y eso se va a notar en todo en la discusión del presupuesto. Siempre las provincias va a estar marcada por eso. Pero te digo, siempre es una cuestión donde alguien suma y otro resta. Por ejemplo, dicen que el vínculo se va a tratar de sujetar al tema pandemia. No haya dos políticas distintas entre nación y provincia con la ciudad. De pandemia van a seguir hablando. En materia económica, lo que va a perder la ciudad de Buenos Aires le va a dar cierto alivio a la provincia por el punto de coparticipación ¿me entendés? Obviamente que se te puede tensar la cuestión con la capital federal, pero a lo mejor se te alivia. De hecho, va a tener una calma. Acá hay una cuestión de urgencia mal planteada de manera prepotente y con las armas, pero había un reclamo de la policía. O me aumentás o me aumentás. Se calmó eso, fue un parche. Pero vos el tema con la policía medianamente lo resolvés, que es una cuestión importante. Por supuesto que vas a tener quejas de la Ciudad de Buenos Aires, que va a tener 35.000 millones menos para el presupuesto de la ciudad. Bueno, en ese sentido también es importante destacar que ayer en el almuerzo que se estaba llevando adelante entre Martín Guzmán, el ministro de Economía, Guado de Pedro, el ministro del Interior, y Sergio Massa y Máximo Kirchner aquí en la Cámara de Diputados, una de las cuestiones que se pidió, o al menos la pidió el ministro de Economía Martín Guzmán, es busquemos el diálogo, ¿no? Claro. Tratemos de llevar la fiesta en paz, dirían en México, pero básicamente es eso, busquemos el diálogo, veamos cómo podemos llevar adelante este presupuesto. Queremos tener un presupuesto 2021 de cara al mes de poder tratarlo en el mes de diciembre, y en ese punto creo que esta cuestión, si bien quedó un poco dolida o tensa con esta definición que se tomó la semana pasada entre Nación y
respecto a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya hay como una especie de búsqueda de ese diálogo que va a ser apuntada directamente al jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. Sobre este mal llamado impuesto a las riquezas, este aporte extraordinario y solidario, habló el diputado Rauschenberg ayer con Eduardo Serenellini y dijo que obviamente es extraordinario porque se ajusta un contexto pandémico y que el objetivo es ser solidarios en un momento donde el Estado está muy presente. El destino de este aporte extraordinario y solidario que estamos proponiendo es justamente en este contexto de pandemia donde el Estado está muy presente y invirtiendo mucho dinero para cuidar la salud y también seguir cuidando la economía. Es necesario que estos recursos se vuelquen en ese sentido y por eso el destino está bien claro y especificado en el proyecto, en cuanto a que un 20% vaya para todo aquello relacionado con la cuestión sanitaria, en el sentido de los insumos, los medicamentos, el equipamiento necesario para atender la pandemia. Por el otro lado, un 20% también destinado a lo que es seguir apoyando a las pymes, a estas pymes que son parte del motor de nuestra economía, y la idea es seguir atendiéndolas con tasas subsidiadas en los créditos y con el tema de la posibilidad de ir preservando el trabajo y el nivel de empleo. Un 20% para lo que es las becas Progresar, para que nuestros chicos, nuestros jóvenes estudiantes puedan seguir estudiando, cursando sus estudios y a través de reforzar los fondos destinados a este programa. Un 15% para urbanizar los barrios populares, para darles infraestructura, para darles calidad de vida a quienes habitan en ellos, y un 25% que tiene como objetivo fortalecer también nuestra soberanía energética, fortalecer la balanza de pagos a través de un apoyo explícito al desarrollo, a la exploración y a la explotación del gas natural. Así que creo que son objetivos más que fundados para pedirle a esa pequeña cantidad de aportantes este pequeño esfuerzo. Sí. Vamos ya mismo a compartir este contacto con nuestra compañera Magalí Arens, que está con el diputado Federico Fagioli. Hola, Maga, ¿cómo andás? Hola Meli, gusto saludarte. Muy bien, estamos en el despacho del diputado Fagioli del Frente de Todos. Él a las 3 de la tarde va a estar formando parte de este plenario de comisiones. Él es parte de la Comisión de Seguridad y Previsión Social. Y recién conversábamos sobre el tema, el primero que van a tratar, que es el que tratarán en conjunto, que es el del FGC del ANSES, ¿no? La situación que tienen las deudas, las provincias respecto a estas deudas. Diputado, le hago la primera pregunta. ¿Cómo ven este proyecto entre el oficialismo y la oposición? ¿Creen que están de acuerdo, están en sintonía para darle luz verde a esto? Buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos y todas. La verdad que en principio es un proyecto muy importante, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hoy vamos a estar compartiendo la comisión junto a los funcionarios Raberta y Clery, que son compañeros que vienen planteando este proyecto, un proyecto sumamente importante. Para que todos sepan, el Fondo de Garantía es un fondo soberano que queda con los activos o acciones que tiene el Estado, que quedó luego de la FJP, que es sumamente importante para tener un fondo que nos permita seguir invirtiendo en producción, seguir invirtiendo en las provincias del interior, que con la última gestión se veía viendo atacado ese fondo y cada vez iba a un proceso de desaparición. Entonces, reactivar ese fondo, protegerlo y potenciarlo es sumamente importante para poder trabajar y avanzar en la reactivación productiva de todo el país. Entonces, yo creo que todos los gobernadores, la oposición y demás tienen que entender que esto es un proyecto para todos y todas, que no tiene nada que ver con un partido u otro, sino que va a permitir que toda la Argentina, sean del partido que sean los gobernadores, puedan contar con este fondo para seguir invirtiendo en producción, ¿no? De diputado, ¿cómo le va? Pensé que Maga le iba a hacer alguna pregunta, por eso hice la pausa. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar ahí del otro lado. Sí, las desinteligencias propias del vivo, perdón. Diputado, ¿qué características tiene este fondo? ¿De qué monto de dinero estamos hablando? ¿Cómo se va a poder poner en discusión este proyecto para conocer algunos detalles? Bueno, hoy, esto lo que decía, hoy va a estar en la comisión Fernanda Raberta, ¿sí?, que es la titular del ANSES, va a estar Clery, que Lisandro, que es el compañero, el director del Fondo
de Garantía, que son dos compañeros que van a darle no solo a nosotros, a los diputados en general, sino a toda la sociedad que lo pueda ver hoy a la comisión, todos los informes técnicos, el detalle de cuánto es ese fondo, de qué representa, de para qué se va a utilizar, de cómo se va a utilizar. O sea, hoy es una reunión sumamente importante. Claro. Primero, para que todos y todas sepamos bien qué es ese fondo, que hasta hoy la mayoría de la sociedad argentina no sabía que estaba ese fondo. Entonces, saber para qué es ese fondo, para qué está, la importancia de tener un fondo soberano como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para poder avanzar en esto que yo te decía, invertir en producción y acompañar a las distintas provincias. Así que es muy importante la comisión de hoy porque vamos a charlar sobre ese tema y porque prefiero que lo escuchemos en boca de los que saben, ¿no? El detalle de cuánto dinero es, de qué estamos hablando, de para qué se va a utilizar, que hoy nos lo van a contar. Bueno, pero usted nombró un punto muy importante y que me parece que ahí, de ahí el valor de poder transmitir esta comisión en vivo, y es que la sociedad en definitiva conozca algunas cuestiones que muchas veces están resumidas para una minoría, para algunos pocos entendidos, ¿no? Cuando la política se pone muy lejos de la gente es cuando se empieza a generar algunas dudas respecto de para qué sirve, cómo funciona, de qué monto estamos hablando, cómo se alimenta ese fondo también, cómo se ha generado. Esperemos que esté, digamos, al alcance de todos, ¿no? Que no sea solamente una cuestión estrictamente técnica, sino que se le pueda bajar al llano a la ciudadanía para que pueda estar bien informada al respecto. Diputado. Así es, y la importancia de que toda la sociedad sepa que este es un fondo que se compone por los activos que tiene el Estado Nacional en grandes empresas del país, que eso le permite tener un fondo soberano para cubrir un montón de situaciones, como por ejemplo si no se llegan a pagar las jubilaciones, a través de ese fondo se garantiza que eso suceda. Y eso es lo que hay que generar, que este fondo esté cada vez más fortalecido para que la Argentina siga teniendo y contando con esos fondos para invertir en jubilados, para invertir en producción, para invertir en poner a la Argentina de pie, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Yo quería saber básicamente cómo impacta en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que es el distrito o la provincia que usted representa. No, y básicamente esto que les decía, un poco tener un fondo que nos garantice el pago absolutamente de los jubilados, que nos permita que se invierta en producción. Sabemos la situación económica en la que quedó la Argentina, que se agudiza con la pandemia, lo complejo de la producción en la Argentina, lo complejo de las pymes, lo complejo en general del sistema económico en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires esa situación no escapa, al revés, está agudizada, se ve en este último tiempo. Claro. Entonces tener ese fondo que nos permite seguir invirtiendo en distintas medidas, como por ejemplo la producción, es muy importante para reactivar la economía. Nosotros necesitamos tener todos los fondos necesarios para poder reactivar la economía. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad garantiza que la Argentina tenga esos fondos que se producen a través de los activos que la Argentina tiene en grandes empresas que hay en la Argentina, ¿no? Entonces eso es lo que garantiza que la Argentina cuente con ese fondo para seguir invirtiendo. En un proceso anterior, en el gobierno anterior, se venía planteando, incluso poniendo en dudas ese fondo, y hasta se había discutido de que se puedan vender esos activos. Claro. Grave error, por eso nosotros venimos hoy con esta ley a fortalecer el fondo, ¿no? Ahora, ¿por qué cree que las provincias se han endeudado tanto? Porque este fondo es del año 2016 y básicamente lo que se hace es pensar un plan de refinanciamiento para estas 21 provincias que tienen una gran deuda con este organismo nacional. Sí, porque las provincias, sufrieron un embate importantísimo. Primero, la situación económica en la Argentina, la crisis económica que hubo, la falta de inversión. En general, el fondo no se estaba utilizando. De hecho, vuelvo a repetir, se estaba yendo un proceso de destrucción de este fondo de garantías, y la verdad que no fue un gobierno federal. Lo que pasó, que hace poco estuvimos hablando del punto de la coparticipación, durante el macrismo se pasó coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, se fue hacia un gobierno cada vez más centralista, no se avanzó en un gobierno federal, que es lo que tenemos que lograr. Nosotros tenemos que fortalecer todas las medidas que planteen un gobierno federal que potencie a todas las provincias, sin importar el color político que sea cada provincia, sino con el objetivo de entender de que en cada una de esas provincias viven argentinos y argentinas, que tenemos que generar las políticas necesarias para que se reactiven. Y el Fondo de Garantía es un fondo importantísimo en ese sentido, para poder tener un fondo soberano que nos permita tener capital para seguir invirtiendo en reactivar la economía en su provincia. Diputado, un tema que
que no se termina, o a lo mejor usted seguramente me lo puede explicar. El tema con el fondo es que hay numerosas deudas provinciales para con el fondo. Entonces, también hay un problema en las provincias que si logran sacarse de encima estas deudas que tienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, van a estar más aliviadas. Y es el objetivo, me parece, de este acuerdo con los gobernadores. Es así la cuestión, ¿no? Ahora, la pregunta es, Sí, es así, por eso, ahora la es- pregunta es, justamente para no desfinanciar este fondo, digo, si las provincias no le van a pagar al fondo y si estas deudas van a ser trasladadas o condonadas, digo, de estas deudas, ¿quién se hace cargo? El Ministerio de Economía, el Tesoro, porque si no, el que termina perdiendo es el Fondo de Garantías, porque tiene deudores, pero así no los va a tener más. ¿A dónde pasa esta deuda? ¿A Economía? Bueno, ahora yo la verdad que de detalles tan técnicos no me quiero meter porque no soy economista, no conozco absolutamente bien el detalle, por eso hoy es importante que nuestros compañeros funcionarios que saben bien del tema van a venir y van a explicar el detalle, pero lo importante y lo que me parece que tiene que quedar en la cabeza de todos y de todas es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que necesitamos en plena acción, que es un fondo que necesitamos fortalecido, que es un fondo que nos garantiza que la Argentina entre en fondos a través de esos activos que tenemos en las empresas, es decir, de generar dinero para poder seguir invirtiendo. Obviamente la importancia del proceso que estamos llevando adelante es tratar de generar el desendeudamiento no solo de la Argentina, sino también de las provincias para poder estar aliviados económicamente y poder encarar el proceso de reactivación económica. Es decir, se van a hacer las medidas necesarias para poder generar ese alivio para que todas las provincias y la Argentina en general podamos avanzar en un proceso de planificar el desarrollo económico, productivo, social y demás de la Argentina, ¿no? Bueno, y ahora, si puede, cuéntenos un poco sobre el aporte solidario y extraordinario que se le va a pedir a algunos grupos empresarios muy poderosos en nuestro país que por única vez y en este contexto de pandemia van a tener que aportar un porcentaje de su riqueza. No, la verdad que es una medida sumamente importante, es empezar a pensar, una medida redistributiva que empiece a plantear la necesidad de que aquellos que se enriquecieron durante tantos años mientras la Argentina se empobrecía cada vez más, hagan un aporte solidario, extraordinario, por única vez para poder ayudar a afrontar esta situación extraordinaria también que estamos viviendo, que es la situación de la pandemia, que vino a agudizar, primero dejar en evidencia todos los problemas estructurales que hay en la Argentina y después agudizarlos. Entonces es sumamente importante y es muy importante tener en claro esto, porque son solo 12.000 personas, como vos lo decías, son el 0,02% de la población. Yo hace rato escuchaba que periodistas ahí en el mismo canal decían que si tenés 10 departamentos no lo vas a pagar. A nosotros mismos, son personas que concentran más de 200 millones de pesos. Hola. Sí, éramos nosotros que estábamos haciendo ese comentario. Sí, lo escuchamos. Claro. Son personas que concentran 200 millones de pesos. La verdad que es un sector muy reducido de la sociedad y lo que se está planteando acá es que la Argentina está en una situación económica muy compleja, una situación social muy compleja, una situación sanitaria, habitacional también, que necesitamos que esos sectores que se han enriquecido, que aparte es un aporte minúsculo de su riqueza, que no les va a modificar absolutamente nada, puedan hacer este aporte con el cual nosotros vamos a poder invertir en distintas materias que nos van a permitir aportar muchísimo a los que menos tienen y sí, quizá a aquellos que menos tienen le vamos a poder cambiar parte de su vida, ¿no? Entonces es muy importante entender la necesidad de que los que más tienen sean solidarios y aporten para sacar a la Argentina de la situación en la que está. Diputado, ¿y qué pasaría si una de esas 12.000 personas dice yo no pienso aportar, no pienso cumplir con la ley? ¿Hay alguna sanción para esa situación? Bueno, ¿Se pensó? A ver, en principio lo que hay que entender es que estamos entrando con este debate a discutirlo. Hay que terminar de ver cómo queda el fino del proyecto, a ver cómo se aprueba para terminar de definir eso. Obviamente, esto es un aporte que se pide, que no es voluntario, es decir, un aporte que tiene que hacer como se hace se paga cualquier otro impuesto, pero es importante aclarar que es un aporte por única vez porque
O sea, la idea es que esto no sea algo fijo, sino que sea por única vez. La verdad que sería muy triste y apelar a la conciencia de esas personas, de sabiendo que tienen tanto dinero, que se han enriquecido y que ni siquiera uno le está preguntando cómo se ha enriquecido tanto, entiendan que hay que ayudar a los que menos tienen. Es muy importante, porque con el 15% de ese ejemplo vamos a invertir alrededor de 45.000 millones de pesos en los barrios populares. Es decir, vamos a poder llevarle agua, luz y cloaca a personas que viven en esos barrios, a 5 millones de personas, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, vamos a lograr con el aporte de un grupo muy pequeño y con el aporte ínfimo de ese grupo muy pequeño que gente tenga luz, cloaca y agua. No es una pavada lo que estamos diciendo. Estamos empezando a generar políticas que vengan a traer ese equilibrio que se perdió durante todos estos años. No, justamente, porque no es una pavada, pensaba, porque hay personas que no se les cuestiona cómo hicieron su riqueza y a veces, no quiero ser prejuiciosa, pero muchas veces tiene que ver por no aportar donde se debe aportar. Claro, ¿no? exactamente. Y seguro eso. La ilusión de impuestos es muy común, efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Por eso quería claro, vos consultar. Decís, si van a pagar, decís vos. Claro, porque entiendo y me parece fundamental este proyecto de ley. Creo que nadie puede oponerse. Es impecable en ese sentido lo que se pretende hacer, pero digamos, ¿qué pasaría si estas personas con las que se está tratando de contar te dicen, mirá, no, y en tal caso saber, me pliego a tu duda, que es un poco lo que conversábamos ayer, y en tal caso saber cuál va a ser el organismo de contralor para que efectivamente se sepa y sea visible y transparente que ese aporte de determinada familia, porque ya estamos hablando de familias, porque no estamos hablando de empresas, sino de familias, vaya a, como usted dice, a los barrios populares, o vaya a construir hospitales, o lo que fuere, para poder colaborar con el Estado en esta situación extraordinaria. Sí, igual no estamos hablando de familias, porque es la declaración jurada de personas, ¿se entiende? Eso es importante. Son personas físicas individuales que en su declaración jurada hasta el 31 de diciembre de 2019 declararon más de 200 millones de pesos, ¿se entiende? O sea, ni siquiera es un grupo familiar, digo, aún más problemático, es una persona física que tiene Bueno, esa pero se entiende, cantidad diputado, que, que se habla de una familia. Se entiende que son es la cabeza de alguna familia. Lo que es importante entender es que nosotros con esto lo que vamos a poder hacer es destinar a distintas entidades del gobierno fondos para poder llevar adelante distintas inversiones. Ustedes lo decían hace un rato, el 15% para Renavap, barrios populares, un 20% para seguir combatiendo la salud, comprando medicamentos, vacunas y demás, un 25% para invertir el tema del gas, que es sumamente importante para poder desarrollar la explotación del gas y que eso después nos va a permitir generar también divisas si se exporta o no, digo, eso hay que seguir trabajándolo, pero se va a invertir en ese proceso, un 20% a reactivar las pymes, digo, acá hubo un industricidio en la Argentina, 25.000 pymes cerraron, nosotros vamos a invertir en que esas pymes se reactiven, que esas pymes tengan capacidad para producir, tengan apoyo del Estado y después también un dato importante en seguir potenciando la educación de todos nuestros jóvenes con el Progresar y la idea es ponerlo de pie el Progresar. O sea, sumamente importante entender que de esos 300.000 millones de pesos más o menos que calculamos que se van a recaudar, vamos a potenciar un montón de áreas que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda, con ejes centrales que tenemos una deuda histórica con nuestro pueblo en esas materias, ¿no? Bien. Diputado Fagioli, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, gracias a ustedes, a disposición. Maga, también muchas gracias por permitirnos conversar con el diputado, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Hasta mañana, Maga. Recién conversábamos algunos detalles. Bueno, me parece que sobre lo que más me quedaron dudas o ganas de conocer, pero va a haber que seguir de cerca. Evidentemente tiene muchos aspectos técnicos. Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde no hubo demasiada profundidad para conocer el detalle de cómo está compuesto, sobre todo. A ver, señora. Está bien, hablo yo. Digo, pero no, estábamos a las señas. Jugamos al truco. Claro.
Pero nada, no. Porque un tema, acá estamos los tres de acuerdo, cosa que ocurre siempre, pero digo, me parece que los tres coincidimos en que la verdad este aporte solidario es como una cuestión que viene bien porque toca a 12.000 personas sin ninguna urgencia. Repito, hay que tener mucha plata, así que creo que coincidimos los tres en que es un impuesto justo. Lo único que quiero decir es que, ojo, toda conquista tiene un costo y aquí no es plata, no son 3.000 millones de dólares que vos te encontraste a la vuelta de la esquina o en el fondo del mar. Digo, te estás metiendo con plata de gente que no quiere que se la saques, ¿eh? Gente con mucho poder adquisitivo, con mucha injerencia en los medios, gente que no quiere este impuesto y que va a protestar, ¿eh? Por eso mismo. Digo, por eso, está bien, esa es la cuestión. A ver, no es que te encontraste 3.000 millones y mañana los empiezo a poner a producir. Vas a ver algún tironeo social, seguro, me parece. Bienvenido sea, pero el escenario es un escenario a lo mejor un poquito más intranquilo, tal vez. A ver, lo que también se sostenía desde un principio, y ya varias empresas han salido a decir que no están de acuerdo, por más que no es para empresas, es para personas físicas. Hoy la Cámara Argentina de Comercio dijo que no quería. Bueno, justamente. Exactamente. Por otro lado, salieron algunos gremialistas de algunos sectores a apoyar, ¿no? Ya si los gremios estaban en contra, si tenemos a los gremios en contra estaríamos en problema. Pero básicamente la posibilidad de judicializar esta ley, si es que sale del Congreso, es muy probable. Ustedes me dijeron que el registro de estas 12.000 personas va a ser un registro. Ya está el registro, ya está. Lo tiene la FIP hace rato y lo tiene por distrito. Donde hay distritos. No, que lo tenga la FIP me parece lo más lógico del mundo, pero digo que, por ejemplo, va a salir en. La FIP va a nombre y apellido fulano no te lo van a publicar. No, bueno, te lo van a comunicar. ¿Te pensás que no es menor? Pero, a ver, no te van a decir a vos. La FIP va a ir a la persona que tiene bienes por más de 200 millones de pesos, le dice, según lo declarado, a usted le corresponde pagar. No, me imagino que, por supuesto, no, Pato, pero me imagino ¿Qué decís vos? Bueno. ¿Que la FIP sabe tus datos? No, ¿qué? No, eso es obvio. Y por suerte lo sabe, porque uno es un aportante. Claro, o sea, por suerte lo sabe, me parece muy bien. Peor sería que uno haya aportado al divino botón. No te iba a decir otra cosa. No, te iba a decir, qué utilización se le va a dar a este registro, porque nosotros vivimos en una sociedad muy desigual, donde hay una brecha social muy marcada, y me parece que si ya están decidiendo decir, no, nosotros no estamos de acuerdo, me imagino que no va a estar de acuerdo estas 12.000 personas en aportar este dinero. Pero también a mí me hubiera gustado, yo soy naif, a mí me hubiera gustado que haya habido alguna reacción, que sea solidario de verdad. Que sea solidario de verdad. Yo no sé por qué le pusieron, el nombre solidario, no lo entiendo. Pero bueno, se lo puedo preguntar al diputado Burjaile, que está ahí del otro lado ya conectado con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Tratando de conocer, bueno, hoy va a ser un martes de mucha información, sobre todo económica, pero estábamos concentrados aquí en este bono de contribución extraordinaria, solidaria, y yo me pregunto, ¿por qué solidario? ¿Qué tiene de solidario? Porque es un aporte, pero no entiendo qué tiene de solidario. Porque le está metiendo la mano. ¿Qué tiene de solidario que a los jubilados les hayan bajado la fórmula y cobren menos? ¿Qué tiene de reactivación productiva el impuestazo de diciembre? Creo que trata de dársele un nombre épico a algo que no lo tiene, digamos, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero decir que no es un bono, es un impuesto. Lo que tenemos que ver es cuál es la calificación del impuesto y por qué se considera tal. No es un aporte, porque para considerarse un aporte uno puede decir, a ver, si es un aporte, ¿es voluntario ¿aporto o es no obligatorio? aporto? Claro. ¿No es cierto? Entonces, el primer punto es que es compulsivo. ¿Cómo se paga? ¿Se paga en pesos o en especie? No, es pecuniario, se paga en pesos. ¿Es por ley? Sí, es por ley. ¿Quién es el agente fiscalizador? La FIP. Bueno, estamos en presencia de un impuesto. Yo, si me permiten, la verdad que es bueno lo que ustedes estaban diciendo, lo que hablaban. Yo no soy uno de los 12.000, pero no estoy de acuerdo con el impuesto. Pero ¿por qué digo que no estoy de acuerdo con el impuesto? Porque uno tiene que mirar el contexto de la economía argentina y tiene que mirar qué pasó con este tipo de impuestos en el mundo. Porque si no, nosotros creemos que Argentina es una isla en el mundo, nadamos contra la corriente y creemos que eso es lo normal. En el mundo, hoy en Europa, quedan 4 países que cobran este impuesto.
y en realidad no es un impuesto al patrimonio, sino al patrimonio neto. Porque si no, en la Argentina vamos variando y vamos cambiando los impuestos. Claro, igual ¿Qué quiere decir patrimonio neto? Diputado, perdón que lo interrumpa, no es un impuesto que es, o un aporte que se haya creado en pandemia, son impuestos que los cobran los países ya, digamos, en contexto antes. de antes, ¿no? De la pandemia. Es porque Sí, los aportes que se han tratado de hacer en el resto de los lugares del mundo todavía se están discutiendo y ninguno lo aplicó en este sentido, en este porque contexto. Ningún país, porque en primer lugar nosotros, por eso voy a esto. Cuando uno habla del impuesto al patrimonio, en los países lo que predomina es el impuesto al patrimonio neto. Porque si mañana vos te compras un departamento y vas y sacás un crédito en la Argentina, y pongámosle el número, hoy un departamento de 2 millones de pesos paga bienes personales, que es la base sobre la que se toma en cuenta para liquidar este nuevo impuesto. Entonces vos tomás un crédito por los 2 millones de pesos y vas a tener que pagar el impuesto a los bienes personales, que grava a los bienes, a los bienes de la persona física o humana en este caso. En el mundo, ¿qué dicen? Si sacaste un crédito para comprar un departamento, un auto, una moto o lo que vos quieras, te deducen la deuda, porque esa es la exteriorización de tu riqueza. En la Argentina tomamos solamente el activo, no tomamos el pasivo. Este es el primer punto. El segundo punto es que lo que se está haciendo, ningún impuesto en la Argentina ha sido por un año. El impuesto a los débitos bancarios nació por 6 meses o por un año, por una emergencia. Lo tenemos desde el año 90 y pico. Sí. En el año 91 tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El IVA, cuando hubo... El impuesto al cheque, débitos bancarios, está así. No, es decir, impuesto al cheque es débito bancario. Tenés razón, por eso, sí. Después tuvimos el IVA, que se subió del 18 al 21% por una emergencia, nunca más se bajó. Nunca más baja. Cuando tenemos que mirar, yo dudo de muchas cosas. Sí. Primero, el único país en el mundo, el cálculo de Argentina de recaudar 4.000 millones de dólares, permítanme decirle que es cuanto menos exagerado. En el año 2019, sobre bienes personales del 2018, es cierto que con una alícuota distinta, sobre toda la base de contribuyentes se recaudaban aproximadamente 800 millones de dólares. Ahora vamos a tener bienes superiores a 200 millones, a 200 millones, y sobre un universo de 12.000 contribuyentes, supuestamente. Yo creo que debieran ser más. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar en este contexto es, el mundo, ¿qué está haciendo en el medio de la pandemia? ¿Aumenta impuestos o baja impuestos? ¿Flexibiliza las condiciones o aprieta las condiciones? ¿Qué nos está pasando en la Argentina hoy? Diputado. ¿Las empresas quieren venir? Sí. No. Una consulta. Y además digo, a ver, la verdad, como ejercicio, con Ricardo nos conocemos hace mucho tiempo y seguro que nos vamos a poner de acuerdo, vamos a estar cerca, porque es un hombre, la verdad, con una cabeza muy amplia para pensar. Pero Ricardo, lo que yo digo es lo siguiente. Te estás cruzando por la cámara. Lo que yo digo es lo siguiente, y tiene que ver con esto. El tema, Ricardo, es que es muy complicado y usted lo sabe, porque la verdad es cierto esto, pero digo, venimos de 4 años de Cambiemos, donde también yo los entiendo. No se pudo modificar el tema del impuesto a los débitos en los cheques, no se pudo bajar el IVA. Digo, y ahora, Ricardo, usted sabe, la deuda externa es enorme, consiguió patearla Guzmán, pero no te podés endeudar, tenés la pandemia, digo, no tenés demasiados caminos, Ricardo, para, ahora digo, que este impuesto a la riqueza. No hay demasiadas opciones. ¿En eso podemos más o menos coincidir o no? Más o menos. Coincidimos en una cosa. Coincidimos en una cosa. Sí. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que venimos de una situación económica complicada, no de 4 años. Argentina desde el año 2007 que no crece. ¿Sí? Sí. Y se ha agravado en los últimos 2 años. Sí, coincidimos. 2017-2018. Total, no se crece, completamente de acuerdo. Entonces, no se genera empleo privado y de calidad ni hablar hace 10, 12 años en la Argentina. Sí. Este es un problema.
Entonces, nos encontramos con esta situación. Y yo creo que este es el debate que tiene que darse, Pato, que es el que estamos teniendo nosotros. Claro. Y que teníamos un déficit fiscal primario de casi 0,5 puntos, pero una enorme deuda con vencimientos en el corto plazo. Exactamente. Que, digamos, claro, se reprogramó. No voy a ser candidato a presidente 2023 porque, mirá, si ganás, te vas a encontrar con los vencimientos del 2024 Bueno. y va a ser complicado. Bueno, mirá la que le tocaba a Alberto Fernández. A lo mejor hace la de Alberto Fernández, ¿no? Y pedalea otra vez la bicicleta. Pero, perdón, pero... Sí. Pero permitime terminar Dale, perdón. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que pensar? Lo que tiene que pensar es cómo está Argentina de presión impositiva y cómo está y cómo ha crecido el gasto en la Argentina. Porque yo le tengo que decir a muchos argentinos, porque esto no es lo único, venimos de un impuestazo de diciembre, ¿no? No nos olvidemos. Se está hablando y en pocas horas vamos a saber si va a subir impuesto a la ganancia o no. Se habla que va a subir aportes y contribuciones para las obras sociales. Entonces, ¿hay alternativas? Sí, creo que las tenemos que buscar, Pato. Sí. ¿La alternativa para mí es crear nuevos impuestos? No. Pero Ricardo, perdóname, Ricardo Macri, ¿qué hacía? Iba a hablar con Christine Lagarde y Christine le prestaba plata y está bien porque no te... Ahora, si la vida va a ser, Pato, pero si la vida va a ser lo que hizo Macri... No, pero ¿y qué querés que hagan ahora? Pero ¿y qué querés que hagan ahora que no puede venir? Déjame que te dé una idea. A ver, vamos, perfecto, a ver. Por ejemplo, sobre bienes personales, sobre estos mismos contribuyentes, hace un anticipo, si querés, de futuros bienes personales. ¿no? Está bien, pero digo, distintas opciones, analizá, pero lo que vos estás generando, primero, es litigioso, porque tenés una doble imposición y corres el riesgo de quedarte sin nada. Esto, me van a decir, ¿vos estás defendiendo a los ricos? No. Yo estoy defendiendo que en la Argentina haya empleo, que en la Argentina se gaste mejor y que podamos ver cómo recaudamos más eficientemente y cómo la distribuimos más eficientemente. Y una cosa, a mi provincia no le viene un peso de esto, ¿eh? Ni a ninguna provincia. Como ese punto es importante, diputado, porque una de las cuestiones es cómo se va a distribuir este dinero si esto llega a sancionarse, llega a salir del Congreso de la Nación. En el proyecto, en la letra chica, está estipulado para dónde va a ir el porcentaje de la plata recaudada, pero no se conoce, digamos, cómo va a ser distribuido en las distintas provincias. ¿Eso lo van a cuestionar? Bueno, todas las modificaciones que se hicieron, pensemos las modificaciones que se hicieron y yo trato de mirar una cosa, yo no me olvido porque lo que uno tiene que analizar siempre es prospectivamente, no retrospectivamente. Tenemos que aprender de los errores que cometimos. Ahora, si creemos que el problema de la Argentina son 2 años o 4 años, creo que cometemos un enorme error y sería muy fácil corregirlo. Creo que tenemos que mirar prospectivamente. Todas las modificaciones que hicimos desde diciembre a esta parte, ninguna es coparticipable. Subimos los derechos de exportación, no coparticipables. Subimos el impuesto a los débitos y créditos bancarios, las provincias coparticipan muy poco. Los fondos de jubilaciones que el Estado que cambió la fórmula fue un ahorro del Estado y ahora nada dice que seguramente se va a terminar, como siempre, siendo moneda de negociación que parte de esos recursos vayan a las provincias, ¿no es cierto? En proporcionalidad o en base... Porque esto, ojo, esto es un impuesto y al ser un impuesto pasa a tener coparticipación. Esto, creo que eso seguramente el oficialismo lo va a subsanar. Me perdí en una parte del principio desde que dijo, buenas tardes, no, me perdí una parte cuando dijo que no estaba de acuerdo con el impuesto, pero le causó gracia. Pero que a usted le gustaría que en verdad fuesen más de 12.000 familias las aportantes. Entonces porque a mí yo creo que van a ser más, dije. Y a mí me gustaría que sean 100.000 las familias. Pero entonces, ¿en qué parte es la que no está? Hay 2 cosas. Me encantaría que sean más de 12.000 familias las que tengan más de 200 millones, porque querría decir que hay más gente con más plata en la Argentina. Claro. Porque yo valoro mucho que haya riqueza en mi país y no hago una exacerbación de la pobreza. Este es el primer punto. No lo dije así, pero si me preguntas, ojalá haya 100.000 o 1 millón de personas que tengan la capacidad contributiva para pagar eso. Segundo punto, yo creo que van a ser más.
Porque si bien toma como base la presentación de la declaración jurada al 31 de diciembre de bienes personales, en esos casos, en bienes personales, lo que no tenemos son incluidos, no estaban incluidos en bienes personales, los plazos fijos, la tenencia de moneda extranjera en caja de ahorro, los bonos del Tesoro argentino, las explotaciones agropecuarias. Entonces, eso, estoy diciendo no sé y no lo digo tendenciosamente, lo digo con escepticismo, digamos, si querés, o con desconocimiento. Creo que van a ser mucho más, porque lo que te vas a encontrar también es que el sector agropecuario, quien haya invertido en el sector agropecuario en los últimos 5 o 7 años, que no pagó bienes personales, porque tengamos en cuenta que esto está agravando bienes afectados a la producción, que no es una exteriorización de riqueza, es potencial productivo. Entonces te vas a encontrar que el valor de las propiedades, va a haber una persona que tiene una propiedad que vale mucha plata, pero que el flujo de dinero que le genera, le acaban de decir que tiene que pagar el 2% o el 3% ahora. Pero son cuestiones más allá del fin, que puede ser loable, que hay que bajar la presión impositiva, hay que gastar mejor o gastar bien, pero creo que estas son cosas que se tienen que mirar y tiene que haber seguridad cuando se crean este tipo de cosas. Sí, la verdad es que fue interesante y claro, obviamente que era una broma que me había perdido, pero sí fue interesante y seguramente todo esto que usted planteó me parece que va a quedar trasladado en la forma, ¿no? En el contenido, en el debate por el presupuesto, justamente. Si no hay una forma que no sea cargando a la sociedad de más impuestos y más impuestos y más impuestos. Pero bueno, una sola cosita, permitime, porque seguramente estamos cerrando. Para que discutamos. Pero por usted estamos cerrando, pues se tiene que ir a la comisión. Nosotros nos quedamos acá. No tengo problema porque esta charla es muy buena y ojalá pudiéramos debatir mucho mejor. La virtualidad nos impide, pero ojalá muchas de estas cosas se pueda trabajar cara a cara con el oficialismo, con algunos otros bloques. Pero yo quiero decir que nos vamos a encontrar con un presupuesto que en realidad es presuponer o estimar, si querés, cuánto va a ser el ingreso y el egreso. Sí. Pero la reforma impositiva viene con posterioridad al presupuesto. Y hay una reforma previsional que viene con posterioridad al presupuesto. Y si a eso le agregamos que el jefe de gabinete tiene la capacidad de readecuar la totalidad de las partidas, lo que nosotros estamos diciendo es, más o menos estimamos que va a andar por acá y ¿cuál sería la idea primaria en qué asignaríamos los fondos? Porque después queremos hacer una escuela en Formosa y terminamos haciendo una cancha de fútbol en Santiago del Estero. Se puede perfectamente, digamos, ¿no? Estas son las cosas que yo creo que la Argentina tiene que corregir. No importa qué gobierno esté, el presupuesto tiene que ser ley y no una estimación. Y las modificaciones presupuestarias tienen que darse en el marco del presupuesto. Vamos a aprobar un presupuesto y después vamos a aprobar nuevos impuestos. Bien. Me quedaba, diputado, una pregunta pendiente, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. porque bueno, ya faltan 10 minutitos para la comisión de la que usted se tiene que conectar y tenemos otra nota pendiente. Así que le agradecemos muchísimo por este contacto. Por este contacto y lo seguimos en vivo ahora en un ratito también, diputado Burjaile, por este contacto con nosotros, y ahora en un ratito también vamos a seguir, si querés le trasladás esa inquietud a la diputada Cerruti, que es la próxima invitada. Pero ¿con qué tenía que ver? En realidad tenía que ver con el diálogo que tenía Pato hace unos minutos y consultarle al diputado, porque una de las medidas que estaba prometiendo Mauricio Macri durante su gobierno era bajar las retenciones en lo que tiene que ver con... Y eso no sucedió, ¿no? Consultarlo un poco porque es un diputado que sabe del tema. Exactamente, y yo lo conocí cuando estaba en la mesa de enlace, un tipo muy amplio. Pero el tema es que, ¿sabés qué pasa? Yo creo que les pasa a todos, ¿eh? Me parece que uno debería ser muy cauteloso cuando no te fue bien, ¿viste? Porque es cierto, yo ayer contaba lo del presupuesto, pero a ver, Cambiemos presentó en el año 2018, no en el siglo XIX, 2018, un presupuesto donde el dólar iba a subir 8% y terminó subiendo 57%. Es cierto, digo, entonces plantear ahora, tiene razón Ricardo, que el presupuesto debe ser un dato realista, pero cuando te tocó jugar el partido fue complicado. Y el otro tema central, digo, él te dice,
que la gente no soporta más impuestos. Completamente de acuerdo. Pero ¿sabés qué pasa? ¿Qué hizo Macri? Macri dijo, no quiero más impuestos, voy y pido 80.000 millones de dólares. Claro, no eran impuestos, pero ahora lo tenemos que pagar. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Ahora qué haces? Claro. Porque, ¿me entendés? Ahora no podés ir a pedir, no 80.000, no podés ir a pedir 800 pesos. Entonces, y el Estado es el mismo, que tenés que pagar salud, educación, escuelas, sanitarios, el IFE. ¿Y cómo haces? Si no podés tomar nada de deuda. Ahora, y bueno, y viste, el único camino casi es el impuesto, no tenés otro. ¿Me entendés? Digo, es muy sencillo decir, ¿y por qué cargan de impuestos? Porque vos fuiste al fondo a pedir plata, pero le dejaste una herencia que el de ahora no puede ir. Claro. Y recordar Entonces tiene que ser un debate más serio, ¿viste? Un presupuesto de Mauricio Macri se votó en este Parlamento y fue modificado a las horas. Exactamente. Para tenerlo en cuenta, digamos. Exactamente. Está la diputada Gabriela Cerruti ya conectada con nosotros. Hola, diputada, gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están? Bien, un gusto poder estar en la reunión de presupuesto, la que vamos a empezar a debatir este tema. Por eso, va a ser un contacto breve, cortito, hasta que obviamente la prioridad va a ser esa, la conexión de todos los diputados con esa comisión. Bueno, cuéntenos, estamos frente a una situación extraordinaria, compleja, a donde se van a empezar a discutir un montón de cuestiones sensibles, por supuesto para unos pocos sensibles, para unos muchos. Estábamos hablando del aporte a todo esto, por si no estaba escuchando la parte del debate que estábamos teniendo acá. Bueno, ¿cuál es su mirada, cuál es su opinión? ¿Qué cree que va a suceder? ¿Cuál va a ser la repercusión social que va a tener si esto se convierte en ley? Mira, yo creo que vienen días muy complicados donde va a pasar de todo, no solo en el Parlamento, sino también afuera, porque cada vez que uno intenta legislar sobre este tipo de temas que tocan determinados intereses de los más poderosos, no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque este tipo de aporte se está discutiendo no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, y en todos lados genera este tipo de situaciones, porque lo que tienen, lo que estamos discutiendo y lo que ellos saben que estamos discutiendo, y por eso se generan estas situaciones, es un paradigma. Hoy por hoy lo que estamos discutiendo es un aporte extraordinario por una vez que va a involucrar, si querés, apenas a 12.000 personas que tienen fortunas de más de 200 millones de pesos. Eso implica que la enorme mayoría de los 44 millones de argentinos deberían que ni siquiera prestarle atención a este tema. Estamos hablando de gente que tiene fortunas de más de 200 millones de pesos. Esto implica que lo que paguen de impuestos seguramente lo van a recuperar de renta de plazo fijo, de acciones en la bolsa o de lo que fuera, y que casi no va a significar un cambio en sus cuentas personales. Pero cuando vos empezás a decir que los que tienen más son los que tienen que aportar más, lo que estás poniendo en discusión es el paradigma de cómo se maneja una sociedad, cómo se maneja una comunidad, de dónde salen los recursos, cómo hacemos para que una sociedad sea más igualitaria, más equitativa. Y entonces ahí es donde entra en discusión otro montón de cosas que ya no involucran solo a los 12.000 que pueden llegar a estar afectados por este aporte, sino a quienes temen que de alguna manera quedar involucrados en una discusión en la cual tenemos que plantearnos en el mundo que viene, y con la pandemia ha quedado más claro que nunca, cuáles son los nuevos paradigmas, cuál es el nuevo modelo. Venimos colgados de un modelo en los últimos años en que hay que consumir cada vez más y producir cada vez más, ya sea productos o desechos, porque si no, si el mundo el mundo se cae, que es lo que acaba de pasar con la economía ahora en la pandemia. Bueno, ¿cuál va a ser el nuevo modelo económico? Me parece que eso es parte de lo que no quieren que discutamos, ¿no? Gabriela, una consulta que tiene que ver con este tema. Vos como legisladora y ahora como diputada, obviamente que sabés que cuando estos temas se tratan, hay generalmente mucho lobby o presión. Pero digo, acá los lobbies han existido de manera virtual, de manera presencial, han sido a través de los medios. No sé, a lo mejor porque están sesionando poco, he visto menos. Digo, hoy, por ejemplo, leía alguna nota de la Cámara Argentina de Comercio diciendo que se oponían. ¿Pero has sentido cierta presión o no tanto por este tema? Mira, la Cámara Argentina de Comercio se opone, pero la verdad es que esos 12.000 que deberían tener que pagar el impuesto no van a dejar de consumir menos ni de comprar menos en los comercios por tener que hacer ese aporte. Y la verdad es que si nosotros no logramos que la economía se reactive, la Cámara de Comercio y los comercios y los comerciantes van a sufrir, como están sufriendo en todo el mundo, por las consecuencias de la pandemia y por el parate económico. Lo que yo creo, Pato, y me parece que es lo que está pasando, es que todo este clima que está sucediendo, de Patricia Bullrich diciendo algo parecido a un golpe en el 2021, de la policía levantándose y yendo a la residencia de Olivos, todo este clima que están generando tiene
como raíz central y fundamental que empezamos con esta discusión. No es casual que todo esto haya sucedido en las últimas semanas, desde que presentamos el proyecto en el Congreso y sabemos que esta semana se empieza a discutir. Porque lo que hacen estos grandes poderes es que no van a salir ellos directamente a decir yo no quiero pagar, digamos. Claro. Lo que hacen es generar este clima en contra del gobierno que genera... Yo no hablo de desestabilización porque creo y confío mucho en la democracia argentina que construimos a partir del 83, pero sí me parece que hay claramente un clima generado por los medios y por ciertos grupos muy poderosos en contra del gobierno. Sí. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. ¿Cómo está? Hola Verónica, buenas tardes. Quería consultarle respecto a una de las principales críticas que están haciendo desde la oposición, que tiene que ver con cómo se van a distribuir estos recursos económicos que se recauden una vez que este proyecto se convierta en ley. Y por otro lado, si tienen previsto algún tipo de sanción para quienes no quieran, digamos, hacer este aporte solidario. Mira, los aportes son por ley, digamos, aunque no es un impuesto, porque para el impuesto hay que tiene otras características, son aportes por ley, por lo tanto hay que cumplirlos, digamos, y después si no entrarán en las mismas penalidades que todos los que evaden cumplir determinado, no solo al Estado, no solo le pagas impuestos, también le pagas tarifas, también pagas una cantidad de cosas y digo, hay penalidades para esto que serán las mismas de la ley. Este aporte en particular tiene asignación específica de recursos. Por supuesto que podemos discutir con la oposición si quiere sumarle a esas asignaciones específicas alguna otra, digo, estamos hablando del sostenimiento de las pymes, estamos hablando del plan Progresar, porque estamos muy preocupados por la cantidad de jóvenes que han dejado el secundario, es el grupo en el que más impactó la falta de concurrir presencialmente al colegio, es en el grupo de los jóvenes y el colegio secundario, cómo vuelven al sistema educativo, estamos hablando del sistema de salud y estamos hablando de exploraciones que tienen que ver con la cuestión del gas y con temas que tienen que ver que había que resolver y avanzar. Por supuesto que si la oposición tiene alguna idea de hace falta también utilizarlo para resolver, no sé, las cuestiones de vivienda o otro tema específico para el cual se pueda derivar, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo no entiendo y no veo cuál puede ser el planteo de una oposición que, como nosotros, sabe que estamos atravesando un momento dificilísimo, que a la pandemia que atraviesa el mundo en general, a la Argentina en particular la encontró sobreendeudada, con crisis de empleo, con crisis de consumo. Digo, en esa situación no entiendo cuál es el lugar desde el cual se van a apoyar la oposición para oponerse a algo que, digo, a ver, hay millonarios en el mundo que son los que dicen yo tengo que pagar. El caso de Bill Gates, ¿no? Sí. Él dice porque hay una cuenta que es muy sencilla. Bueno, pero Bill Gates... A partir de determinada cantidad de dinero, ya se hace dinero del dinero, ¿no? Sí, ya no es una cosa de tengo la empresa, trabajé, gané, deposité. No, ya, digo, es más fácil que un matemático en Wall Street convierta a alguien de millonario en millonario que hacer esto trabajando en una empresa. Porque el capitalismo financiero ya funciona así. Claro. Entonces Bill Gates dice, yo soy talentoso, pero tengo una fortuna que no tiene que ver con lo que yo hice, porque tiene que ver con cuánto valieron las acciones de Microsoft en Wall Street. Igual yo desconfiaría de los buenos, de tan buena predisposición de aquellos magnates, ¿no? Sí. Lo pondría pero no lo veo con respecto a la predisposición, digo, pero de hecho, digamos, lo que él ha hecho es, tiene una parte de su fortuna para él y para sus hijos y el resto lo tienen diferentes fundaciones, que no sé si son buenas o malas. A lo que voy es que quienes están en el es otra actitud financiero, claro, hay una cuestión con el capitalismo financiero que no es lo mismo que el capitalismo industrial que vivimos durante la mayoría del siglo XX. El capitalismo financiero es hacer plata de la plata. Si Gabriela, vos tenés plata, tenés muchísima más plata, como Mercado Libre, como esas grandes empresas que cotizan en bolsa. Entonces ya no depende de tus obreros, de tu fábrica, de lo que vos realmente invertís, sino que depende de si tuviste o no tuviste suerte en la bolsa. Es un capitalismo de timberos, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo. Gabriela, una pregunta que hoy hablaba con un tributarista amigo que me daba dos argumentos que tal vez aparecen hoy en este debate, pero creo que son importantes para entender un poco a quién le toca. Él me decía, primero, me dice, la República Argentina es uno de los países con menor alícuota de impuesto al patrimonio, que apunta a esto,
sería un buen dato publicarlo, creo que me dijo el 5 o 6%, contra países que graban con un 15%. Por ejemplo, Exacto. esto, la tenencia de mansiones, propiedades, campos, bueno. Y el otro argumento que me daba es, imagínate una persona que tiene 10 departamentos de $100.000 de costo inmobiliario, que es aproximadamente 50 o 60 mil dólares de costo fiscal. Esa persona está lejísimo con 10 departamentos de empezar a pagar el impuesto, me decía. Mira, Carlos, yo te voy a decir un dato que a mí no me resulta simpático. Mauricio Macri pega en el poste de pagar el impuesto. ¿Ah, sí? Porque la última declaración, declaración jurada presentada de Mauricio Macri es de 210 millones de pesos. Ahí está. Entonces digo, si Mauricio Macri está en el límite de abajo de los que van a pagar el impuesto, realmente estamos hablando de gente que tiene mucha fortuna, que tiene mucha fortuna declarada y a los valores en los cuales se declara. Estamos hablando de la declaración presentada en el 2019 de bienes declarados como se declaran los bienes. Valor fiscal, o un promedio entre el valor fiscal y el otro, entonces, de tenencias. Y de las fortunas personales, no de las fábricas ni de las empresas, con lo cual esto no tiene que ver con si van a invertir más o no, o le van a bajar el sueldo a los empleados para pagarlo. Son las fortunas personales, los bienes personales declarados, tanto en la Argentina o en el extranjero. Bien. Estamos hablando de gente que tiene eso, ¿no? De pares de Mauricio Macri hacia arriba. Sí, que no se queda en la indigencia. No, ni cerca. ¿No? Exactamente. Ni cerca. Igual nos vamos a encontrar, olvídate que de acá vamos a encontrar a muchísima gente que vive de su salario por mes y que va a defender, va a estar en contra de esto como si le fuéramos a tocar su casa, digamos, ¿no? Pero bueno. Eso seguramente lo vamos a tener que ver también. Y también lo que esperamos no ver o desalentamos es malabaristas viendo cómo hacer matemáticas para disminuir riquezas. Bueno, por eso es sobre el patrimonio ya declarado. Claro, exactamente. Bueno, pero para que, a veces David Copperfield trabaja para la Argentina, por eso lo digo, a veces. No, porque además, esto es así y es ahora. Ahora queda pendiente discutir una profunda reforma fiscal en la Argentina, claro. por eso decía recién, porque la verdad es que efectivamente paga mucho más impuesto en proporción el que paga el impuesto al consumo con el IVA o el que tiene que hacer los aportes en un pequeño bar de la ciudad de Buenos Aires que millonarios que logran ocultar sus fortunas o no pagar lo que corresponde o lavar su dinero llevándoselo afuera, ¿no? Diputada Cerruti, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por el muy llamado. Amable. Y qué linda ahí la ventana que se veía de fondo y veo que se viene la lluvia en cualquier momento. Eso debe ser la casa de ella, ¿no? Porque es la reunión, ¿cómo es la reunión? Es una reunión virtual. Remota. Claro, y remota. Sí. Va a casa o alguna, no sé, parecía un ventanal de algún bar, parecía. Sí. Yo no traje paraguas, podés creer. Bueno, no pasa nada, te mojas, no te preocupes. Vos sabés que yo tengo un tema con el oficialismo, me parece que estos proyectos, no deberían estar mucho más explicitados para que, estas cuestiones que nosotros le preguntamos. Debería haber, mira, es un tema sensible, le toca a tal gente, no sé, la verdad es el caso puntual del expresidente, pero para evitar enojos, ¿me entendés? Debería haber más docencia con estos temas. Lo que yo ayer hablaba con ella del tema de la justicia, que no va a haber 10.000 millones de pesos en el presupuesto para abrir nuevos tribunales, porque no está la plata. Van a votar la creación de un tribunal, pero a lo mejor hay 500 millones de pesos. Esas cosas me parece que mejorarían la comunicación, que la gente entendería, me parece. Es flexible. Y te digo más. ¿Cómo? Es flexible todo esto, de interpretación. Pero si vos le das más datos... No, ¿y sabés con qué tiene que ver también eso? Con las... El Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Por qué no explicás concretamente de qué se trata? Lo traducís. Eso es lo que quería decir. Muchas veces en la conceptualización semántica, en los nombres que terminan teniendo estas cosas, le queda a todo el mundo tan lejos, pero todo el mundo después se arroga el derecho a opinar. ¿Cómo que nos van a cobrar? ¿Otro impuesto más nos van a cobrar? Pero ya no se puede más. Bueno, un momento, no es para todos, es para esto. Pero por favor, de solidario no tiene nada. A mí, esa es la parte donde digo, muchachos, piensen otro título, o sea, asesórense por un periodista o un comunicador, no tiene nada de solidario. La solidaridad es otra cosa. Es de motu propio. Esto no es solidario. Claro, esto que te están diciendo, vos tenés tanto, declaraste tanto, vas a tener que poner esta plata acá. Y tiene un propósito muy loable. Por otra parte. Yo coincido con vos, estas cuestiones que hablamos con ella, porque es un tema muy sensible el impuesto. Entonces, explica todos los datos, ¿me entendés? Claro. Da
ejemplos, Claro. modelos, reforma judicial, el decreto que declara servicio público Internet y la televisión que no es pública. impuesto. ¿Cómo? El impuesto que no es impuesto. Porque se crea como un Claro. impuesto, pero lo que... Si perdés en la batalla mediática, perdés porque el para los medios oficialismo es impuesto. dice que no es impuesto porque no es para no siempre. tiene periodicidad. Claro. No es periódico. Va a ser Coincido. por única vez, entonces por eso es un aporte y no es un impuesto. Eso Sí. fue, digamos, la explicación Pero básica. ya a los periodistas Sí. le pusimos impuesto y es Claro, impuesto. chao. Bueno, así se conoció cuando se empezó a difundir. Recordemos que esto viene de perdóname, abril se a esta pone parte. porque vos tenés más periodismo en contra que a favor. Si vos tuvieras periodismo a favor, comprarías, si querés, lo que te dice el gobierno, que es por única vez. Acá quien tiene la razón lo sabremos, ¿sabes cuándo? El 31 de diciembre del 2021, cuando este impuesto te lo van a aplicar o no. La verdad. Por ahora es un aporte, le tengo que creer. Digo, el año que viene debe decir, me mentiste. Claro, Parezco si un vuelve- Pimpinela. Me mentiste. Me y, engañaste. exactamente. Pero por ahora tiene que ser aporte. Ahora, si vos decretás que es un impuesto, bueno, es una decisión política No, y periodística. y pero bueno. y lo otro que se viene es, yo quiero saber qué es la Oficina Anticorrupción o quién es la oficina que le va a hacer el seguimiento a ese dinero recaudado. Porque ahí se va a venir la otra. Ah. Bueno, me imagino que la gente interesada en recibir la plata va a estar atenta a ver cuánto recibe. No, bueno, No, bueno, pero ya justamente ese tenés, es el- pero tenés justamente ese es el intendencias que tema, están diciendo claro. que cobraron una guita en comida que después no está, que los comedores dicen que no. es importantísima. Claro, y que esté transparentado. Esto vino acá y se utilizó para esto y se compró esto, o se mejoró tal cosa. Vivimos en la Argentina. ¿Y cómo va a ser el reparto, no? Porque no es lo mismo un ¿Cómo que no va a las un provincias? reparto no, va a las provincias. Pero El problema de esto es que vos Lo recaudás un equitativo. monto total y cómo lo vas, claro, Si se equitativamente a divide con el distribuir. concepto de la coparticipación, que tiene que ver con la cantidad de habitantes. Y a veces, y no con la mayor o menor pobreza a veces. Y claro, sí. porque esa es la otra, o sea, y depende, a ver, no es lo mismo que, porque todo esto, repetimos, por si hay alguna persona desprevenida, que es un tema mucho más complejo y técnico que se va a empezar a conocer, pero esto es extraordinario porque pretende darle un bolsón más al Estado para responder frente a esta situación Exactamente, pandémica. es así. Entonces, este bolsón que le llega como el impuesto a la riqueza, que no es impuesto y que ya lo explicamos. Bueno, entonces va a los hospitales, va a infraestructura de gas, va a los barrios, va a la reactivación de las pequeñas y medianas empresas, Yo ¿no? te digo Va una todo cosa, eso. vos pedís, sí, yo lo que pasa que acá me parece que, ¿sabés qué? Esto lo hablaba Bursaile. ¿Sabés qué pasa? La urgencia te termina matando. Porque si esto fuera Noruega, vos dirías, mira, esto dice el proyecto y así se va a repartir. El tema es que acá, ¿sabés qué sucede? Hace una semana la policía dijo, se terminó, viejo, yo no cobro nada y me amotino. Y hubo que ir a buscar plata de cualquier lado. Está mal, pero era una urgencia. Y mañana, como le pasaba a María Eugenia Vidal, los docentes le dicen, mira, no hay clases y no hay aumento. Y busca la plata de donde sea. Claro, Entonces, ¿me lo entendés? urgente no Esta necesariamente es lo- previsibilidad que vos pedís es entendible. Claro. Después, en la práctica, dentro de 6 meses, qué sé yo, la Claro. urgencia que vas a tener en este bendito No, país. Hoy el gobierno nacional Sí. amplía, o sea... Ojalá que sea como vos decís, Meli, ¿eh? Prorrogando el bono de 5.000 pesos para, Claro. Sí. para el personal sanitario. La semana que Que viene no es ya nada. empieza... Y claro, Que no es y nada. perdiste el no significa. 10% en 6 meses. Tal cual. La semana que Claro. viene ya se espera que el gobierno empiece a tener reuniones paritarias con la administración pública nacional, porque obviamente todas estas cuestiones dicen, bueno, si pusimos acá el foco, estamos básicamente todos esperando charlar y negociar cómo va a ser el aumento de nuestros salarios Conclusión, que han quedado... acá se va a poder llegar por subte, estimada. Acá al Congreso, por subte. No se puede llegar... todos los días vas a tener reclamos acá, Melina. Sí, ¿eh? sí. Todos sí. los días. De hecho, Sí. hoy había una Y bueno, movilización exactamente. de los organismos que trabajan con los comedores, que Claro. también están pidiendo mayores insumos Por y también que supuesto. se Hace los ya considere hay. esenciales y que entonces se les pueda dar algún tipo de IFE para los laburantes de los comedores que a lo largo de estos 6 meses han triplicado o cuatriplicado la cantidad de personas que tienen que alimentar. Es que yo te digo, los gobiernos, la verdad, después son razonablemente muy criticados, pero tenés que estar en los zapatos. A veces se toman decisiones espantosas, pero que son consecuencia de la urgencia. Digo, el kirchnerismo en 12 años no aumentó servicios, ¿te acordás vos? Era una manera de decir, bueno, yo favorezco indirectamente A la clase a los sectores más trabajadora. golpeados. Claro, pero vos dejaste 12 meses sin incremento, le dejaste
generaste un lío al que vino impresionante. Y Mauricio que dijo, mira, no te voy a matar con impuestos, pero me endeudo. Claro, y ahora la deuda es nuestra, ¿me entendés? Entonces es muy complicado. Por eso a mí, viste, cuando te dicen, mira, no revisemos el pasado, todos tenemos algún muerto en el placar, ¿me entendés? Vayamos con calma, la verdad. Sí, Ninguno sí. la hizo maravillosamente. Si no, no estaríamos como estamos ahora, ¿eh? Sí. Bueno, sobre este y otros temas habló Penaca con Karin Cohen, con nuestra compañera. Porque es indispensable poder contar con esta herramienta desde nuestro gobierno hoy para poder abordar la situación económica que se ha producido luego de esta pandemia, ¿no? Que es una situación apremiante, donde hay sectores de nuestra población que sin duda la están pasando peor que otros. Seguro. Y por eso es que este esfuerzo es necesario también en los sectores que, digamos, que tienen o que hoy concentran mayormente la riqueza. Por eso este aporte, que es un aporte, porque es extraordinario, es por única vez, porque tiene que ver con este contexto de pandemia, porque lo que se recaude, que se estima que serán 300.000 millones de pesos, va a estar destinado justamente, en primer término, a fortalecer el sistema de salud, a atender a las pymes, a poder mejorar las condiciones habitacionales en los barrios que están registrados en el registro del RENAVAP, también a poder explorar y explotar gas natural en nuestro país. Digo, ¿no? Y esto es importante porque tenemos una deuda para pagar y lo que nos podamos ahorrar en divisas en la provisión de gas natural seguramente podrá ser usado para honrar esas deudas que tenemos. También para fortalecer el progresar. Sabemos que el sector juvenil es uno de los más golpeados, ha sido uno de los más golpeados después de estos 4 años de gobierno, donde el desempleo juvenil ha subido mucho. Entonces, bueno, creemos que es necesario. Bueno, acá nosotros también estamos llevando adelante nuestro propio debate. Mientras tanto les contamos que ya se están logueando para la comisión. Bueno, es un plenario de comisiones, exacto, ¿no? Es un plenario de 2 comisiones, los estamos viendo. Pero bueno, todavía no está constituido el quórum para empezar a trabajar. Cuando eso suceda, nosotros, ustedes ya saben, le vamos a dar paso a esa comisión. Mientras tanto, también habló Luis Pastori, el diputado, con también nuestra compañera Karin Cohen. No estamos de acuerdo en general. Si bien todavía no ha habido una definición política del interbloque en cuanto al tratamiento del tema, se lo está discutiendo. Para mañana empieza el debate, entiendo que no va a haber dictamen mañana, de modo que para mañana vamos a tener ya una postura unificada, pero en general no estamos de acuerdo así como está planteado el proyecto. Me parece que este no es un momento para seguir agregando impuestos. Ya estamos con 160 impuestos en la Argentina, seguir agregando impuestos, seguir castigando al que produce, al que da empleo, al que genera riqueza en la Argentina, no es una buena medida en medio de una crisis y mucho más en medio de una pandemia, si bien lo recaudado es para paliar los efectos de la pandemia, paradojalmente, pero tiene muchos vicios el proyecto, ¿no? Es retroactivo porque grava capacidad contributiva del 31 de diciembre pasado. Hay jurisprudencia de la Corte que esto es inconstitucional. Puede generar confiscatoriedad porque si le agregamos a la alícuota alta que va a tener el impuesto si se aprueba, a la alícuota de bienes personales que gravan los mismos bienes, podemos llegar a una alícuota muy alta que puede hacer que la persona, el contribuyente, con el rendimiento que le generen sus bienes, no alcance a pagar ese impuesto y tenga que desprenderse de bienes para poder pagarlo, y esto también atenta contra el derecho de propiedad. Recién el diputado decía en la nota que le llamaba la atención o criticaba el aspecto retroactivo de este mal llamado impuesto a las riquezas, pero no se habla de retroactividad, no, ¿verdad? No hay nada estipulado en el proyecto respecto a eso. Sí, por eso, bueno, porque claro, también... pero además tampoco es un impuesto que afecta a la producción. Estos son, por ejemplo, si vos tenés una propiedad en la República Argentina cara y tenés una propiedad en Punta del Este y tenés algún barco y llegás a 200 millones de pesos, vas a pagar. No estás afectando la producción de nadie. Obviamente que no está bueno esto, pero el tema es al revés. Digo, vos te sentás, ¿y cómo hago para zafar de esto donde no tengo actividad económica, tengo pandemia, no me puedo endeudar?
Y digo, le estoy dando 5.000 pesos devaluados a gente que está dejando la vida en un hospital. Digo, no hay demasiados caminos. Me parece que lo más lógico es recurrir a 12.000 personas en un universo que es el 0,01% que está mejor parado económicamente, nada más. Bueno, toda esta discusión y las derivaciones de lo que esta actividad que ahora vamos a poner en vivo tenga, la vamos a repasar mañana nosotros también en vivo. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Se quedan con la actividad entonces parlamentaria porque le damos paso a esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social.